Ahora, es importante también de notar que en lo que está pasando en las entrevistas consulares en la Embajada Americana para visa de turismo B1, B2 es algo un poquito triste, porque lo hemos dicho muchas veces acá que muchas personas hemos inculcado, ¿verdad? Que sí, lamentablemente inyectado a esta cultura, que el decir sí o no de manera cerrada ante un oficial consular es lo que nos va a dar el éxito en una entrevista. Y es todo lo contrario. Se supone que al momento de usted llenar un formulario de S-160 es dándole información, pero una entrevista consular es dando informaciones extras. Entonces, ¿cómo pretende usted tener buenos resultados cuando usted simplemente está respondiendo lo mismo exactamente que puso en el formulario de S-160? Contrario a lo que dicen muchos asesores, expertos en inmigración y abogados, lo que usted debe de referirse en una entrevista consular es exactamente a todo lo contrario que nos ha hecho referencia a que debe ser algo cerrado, un sí o un no, un limitarse. Usted debe limitarse a informaciones que quizás pudiesen perjudicar su solicitud, pero no aquellas que pudiesen aportar a su perfil que usted está haciendo, que usted puso, plasmó en un formulario de S-160. Y es algo que ha venido como con mucha contrariedad y diferentes tipos de opiniones que están en la palestra pública de personas que hacen este proceso, pues que ejercen este oficio y de personas también que simplemente solicitan y que han tenido una experiencia distinta a los demás, que quizás han sido del 2%, que responden de manera cerrada y se lo aprueban porque simplemente el oficial consular estuvo de buen humor. Pero la mayoría de las veces, recuerden que una entrevista consular ante un oficial se hace simplemente por el hecho de que el oficial consular quiere conocer informaciones extras más de la que usted puso en el formulario de S-160. De lo contrario, este proceso hubiese sido automático, así como la exención de visado, por ejemplo, cuando usted va a hacer una renovación, que simplemente deposita el DS-160, el pasaporte, la hoja de la cita y punto. Pero en este caso no es así. El proceso de una entrevista consular es específicamente para el oficial consular saber más informaciones acerca de usted, no menos ni la en muchos de los casos, no la misma que está en el formulario. Porque de ser así, como lo dije anteriormente, hubiese sido un proceso automático. Usted simplemente llena el formulario, hace el pago de su cita y lo envía a su pasaporte y simplemente usted esperaría la determinación de una decisión final por parte de un oficial consular que revise la información. De ser así, entonces no se requeriría ningún tipo de entrevista consular. Entonces, hay que sacarse la cultura de la cabeza de que todo lo que debemos responder tiene que estar basado únicamente al formulario. No es así. Hay muchas informaciones que en el formulario se ponen, pero que están limitadas. Hay muchas de las funciones que muchas personas en su trabajo, por ejemplo, hacen que no pueden ser explicadas. Hay personas que tienen ingresos superiores a lo que dice una carta de trabajo, en la mayoría de veces. ¿Por qué? Porque simplemente están empleados, pero también tienen otro negocio, aparte de ser empleados. Y en el formulario le habla de ingresos generales, ingresos mensuales, no sueldo, ingresos mensuales. Ahí incluye todos los ingresos que usted pueda tener de manera mensual. Por ende, si usted no tiene la capacidad de poder decirlo todo en la casilla que se le pone en el formulario de S-160, ¿cuándo y cómo lo va a decir? En la entrevista consular. Es ahí donde usted puede tener la facilidad de explicar todo lo que no se pudo explicar en el formulario de S-160 y por eso es que se hace una entrevista consular. Claro está que hay limitaciones porque hay personas que dicen que el oficial consular no lo dejó hablar, que quizás no fue su día de suerte, por así decirlo, o quizás el oficial consular estaba programado para negarle el visado, o quizás usted no supo manejar cómo usted transmitió la información, que eso es impresión. Desde el principio, yo siempre le he dicho, la primera impresión ante un oficial consular es lo que realmente va a determinar si su visado va a ser negado o si va a ser aprobado. Siempre una persona que vaya de una manera cortés ante el oficial consular, que pueda decir su nombre, que pueda saludar y mostrarse de una manera segura, creo que tiene más de un 40% de la batalla ganada. Si es una persona que puede identificar un buen motivo de viaje hacia los Estados Unidos y puede demostrar lazos suficientes en el país, no hay una forma en absoluto de preocuparse por nada de lo demás. Gracias por estar en sintonía. Seguimos con más contenido. Regresamos después de esta pausa comercial.